Hay emergencias médicas donde el tiempo no es solo un factor, es el factor. Hoy vamos a desglosar una de esas situaciones, una en la que unas pocas horas pueden, literalmente, cambiar una vida para siempre. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué condición médica nos da tan poco margen de maniobra? Hablamos de una ventana de tiempo más corta que una jornada laboral. La respuesta a esta pregunta es el centro de todo lo que vamos a ver. 6 horas. Grábense ese número. Es el tiempo límite, la ventana de oro para actuar en una condición llamada torsión testicular, antes de que el daño sea irreversible. Una vez que se cruza esa línea, las consecuencias pueden ser permanentes. Muy bien, ya sabemos que es una carrera contra el reloj, pero ¿por qué? Vamos a entender bien de qué se trata esto. Entonces, ¿qué es exactamente? La forma más fácil de imaginarlo es pensar en una manguera de jardín. Si la manguera se tuerce sobre sí misma, ¿qué pasa? El agua deja de fluir. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo. El cordón espermático se tuerce y ¡pum!, corta de golpe todo el suministro de sangre al testículo. Es un problema mecánico, simple, pero con consecuencias biológicas muy, muy graves. Ok, pero ¿cómo pasa esto? ¿Qué ocurre exactamente dentro del cuerpo? Y sobre todo, ¿a quiénes les suele pasar? Veamos los detalles. Lo que vemos aquí es súper interesante y clave. Esto no le pasa a cualquiera en cualquier momento. Hay dos picos de incidencia muy claros. El primero es en los recién nacidos, algo que se llama torsión neonatal. Y el segundo, que es el más común, es en adolescentes, más o menos entre los 12 y los 18 años. Saber esto es fundamental para estar alerta en esas etapas. Esta es la cadena de eventos, el efecto dominó que lleva al desastre, y pasa rapidísimo. Todo arranca con la rotación. Inmediatamente, las venas, que son más blandas, se colapsan. Esto causa hinchazón y dolor. Justo después, la presión es tanta que bloquea el flujo de las arterias. Ahí es cuando el tejido empieza a quedarse sin oxígeno. A eso se le llama isquemia. Y si no se actúa, el paso final es la necrosis. El tejido simplemente muere. Y todo esto en menos de 6 horas. Y claro, las consecuencias de no llegar a tiempo son serias. No se trata solo del dolor o la emergencia. Hablamos de la muerte del tejido que es irreversible. También puede causar atrofia, o sea que el testículo se encoja. Y por supuesto, esto puede tener un impacto muy negativo en la fertilidad a futuro. Pasemos a lo más importante, lo que todos necesitan saber. ¿Cómo se reconoce esta emergencia? Conocer estas señales puede marcar toda la diferencia del mundo. Estas son las 3 banderas rojas que gritan emergencia. Primero, el dolor. No es algo que aparece de a poco. Es súbito, muy intenso y casi siempre en un solo lado. Segundo, la posición. A menudo, el testículo afectado se ve más arriba de lo normal y como girado, en una posición horizontal que no es natural. Y tercero, los náuseas y los vómitos. Son una respuesta del cuerpo a un dolor así de extremo. Y ahora, un dato clave que usan los médicos en la sala de emergencias. Hay un reflejo natural que hace que el testículo se eleve un poquito cuando se estimula la cara interna del muslo. Pues bien, en un caso de torsión, ese reflejo desaparece por completo en el lado afectado. Es una de las señales clínicas más fiables de que algo anda muy mal. Si todavía queda alguna duda, hay una prueba que lo confirma todo, la ecografía Doppler. Es básicamente un ultrasonido que mide el flujo de sangre, y aquí no hay pierde. Como se ve en la tabla, en la torsión testicular, el flujo de sangre está ausente, 0. En cambio, en otras condiciones que causan dolor, como la epididimitis, que es una inflamación, el flujo es normal o incluso está aumentado. Es una diferencia de blanco y negro. Bien, ya sabemos cuál es el problema y cómo identificarlo. Ahora, la solución. Y la palabra clave, una vez más, es inmediata. Esta frase lo resume perfectamente. Ante una sospecha clara de torsión testicular, el protocolo es actuar. Se considera una urgencia quirúrgica, lo que significa que la prioridad es ir a quirófano lo antes posible. Esperar más pruebas o estudios puede ser una pérdida de tiempo crítico. El objetivo número 1 es restablecer el flujo sanguíneo. ¿Y ya? Esta línea de tiempo es impactante. Muestra clarísimo por qué cada minuto cuenta. Dentro de las primeras 6 horas, las chances de salvar el testículo son altísimas, más del 90%.
Pero miren cómo cae la curva. Entre las 6 y las 12 horas, la probabilidad se desploma. Y si han pesado más de 12 horas, las posibilidades de salvarlo son mínimas. Es la imagen perfecta de una carrera contra el tiempo. Hay básicamente 3 intervenciones posibles. La primera es una solución de emergencia, la distorsión manual. El médico intenta desenroscar el testículo desde afuera. A veces funciona, pero es solo temporal. La solución real y definitiva es la cirugía, llamada orquidiopexia bilateral. Ahí, el cirujano no solo destuerce el testículo, sino que fija ambos con suturas para que esto no vuelva a pasar nunca. Y bueno, si se llega demasiado tarde y el tejido ya está muerto, la única opción que queda es la orquiectomía, que es la extirpación de ese testículo. Ok, ya casi terminamos. Después de ver todo esto, ¿cuál es el mensaje final? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Y para quien piense que esto es una condición súper rara, aquí está el dato. Afecta a 1 de cada 4.000 hombres menores de 25 años. Quizás no suena mucho, pero si lo pensamos a escala de una ciudad, una escuela grande o una universidad, significa que es algo que pasa. Y por eso es vital que se conozcan las señales de alerta. Y esta es la conclusión de todo. Más allá de los síntomas, de los diagnósticos o de los tratamientos, el factor que de verdad determina el resultado es el tiempo. La duda, la vacilación, el a ver si se me pasa, son los peores enemigos en esta situación. Así que la lección final es un cambio de mentalidad. Ante un dolor de este tipo, súbito e intenso, la pregunta correcta no es ¿qué será? La única pregunta que realmente importa es ¿cuánto tiempo me queda? Y la respuesta siempre es la misma: actuar ya, buscar ayuda médica de inmediato, porque cada segundo es absolutamente crucial.